para comenzar. Les invito a que puedan abrir entonces sus Biblias, hermanos. Amén. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos, hermanos. Padre Santo, aquí estamos una vez más, Señor, una porción de tu pueblo reunida, adorándote, Señor, deseando honrar tu nombre, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has rescatado del infierno, Señor, nos has rescatado de la muerte, Padre. Gracias, Señor, te damos por eso, y ahora, Dios, deseamos escuchar tu palabra, Señor, hablándonos a nosotros. Padre, te pido que tú puedas usar mi frágil vida, Señor, mi ignorancia, Dios, mi inmundo, Señor, cuerpo, Dios, pero que tú lo puedas ocupar, Padre Santo, por misericordia, Dios, para tu obra, Señor. Padre, que yo pueda ser invisible, como he dicho, ante mis hermanos, Señor, y que pueda tu palabra hablar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, llegando a nuestros corazones, Señor, a nuestras mentes, Padre, para que podamos crecer juntos y así glorificar tu nombre, Señor. Así honrarte, Dios, como una congregación sana, Dios, y santa para ti. Padre, controla todo este tiempo, controla mis nervios, Señor, controla mi boca, Dios, lo que piense, en fin, Señor, controla todo, Dios, para que podamos concentrarnos solamente en ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, hoy día, hermanos, vamos a continuar con el versículo 10 y el versículo 11. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en la predicación anterior, en las dos predicaciones anteriores. Entonces, estamos en medio de la ciudad de Esmirna, ¿cierto? Era una ciudad rica, era una ciudad hermosa, era una ciudad fiel a Roma. La dorada Esmirna, ¿cierto? Era la regalona del Imperio Romano, en donde había un grupo respetable de judíos, ¿cierto? Que eran bastante aliados a las autoridades de la ciudad y que acusaban constantemente a los creyentes de esa ciudad. La primera predicación fue sobre las credenciales del autor, es decir, cómo se presenta Dios, ¿cierto? Jesús ante su pueblo, y se presenta como Dios mismo, como el yo soy del Antiguo Testamento, el primero y el último, un título que dice el Antiguo Testamento en Isaías que solo se da a Dios, fuera de mí no hay Dios, pero Jesús usa el mismo título para presentarse ante su iglesia, apagando así este incendio que ellos estaban mirando, apagando el temor. Y también se presenta como el que estuvo muerto y vivió, es decir, empáticamente con su pueblo, diciendo: yo sufrí como ustedes van a sufrir y están sufriendo, pero yo vencí la muerte y tengo las llaves del Hades, es decir, yo soy quien da la vida y quien quita la vida. Entonces confíen, porque yo les estoy hablando y yo los estoy cuidando, Dios mismo. La predicación anterior vimos el conocimiento del autor en el versículo 10 y vimos que él todo lo conoce. Conoce lo individual de cada creyente y lo general de la iglesia, de la congregación. Él no menciona ningún reproche a su iglesia en Esmirna. Y es interesante notar esto, porque siendo él quien escudriña lo más profundo de los corazones, no tiene absolutamente nada que reprochar a esta iglesia. La iglesia no tenía pecado, es una interrogante que queda ahí. Lo que podemos ver dentro del contexto de la iglesia y de la palabra es que sí tenía pecado esta iglesia, como cualquier ser humano, como cualquier creyente luchando contra el pecado. Pero lo que podemos ver en la iglesia es que ellos estaban aferrados al primero y al último, a Cristo mismo. Y al estar aferrados a la cruz de Cristo podemos ver que Dios no les reprocha
nada, pues ellos eran fieles en medio de esta tribulación. Se vieron 3 áreas en énfasis de lo que conocía el Señor: su tribulación, su pobreza. También el Señor conocía que la verdad de esta iglesia era que no eran pobres, sino que eran ricos para con Él. Y la tercera parte era la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Hablamos también de que el punto A y B, es decir, la tribulación y la pobreza por lo general en persecución van juntas, porque se hace una tribulación que es una presión constante, un hostigamiento constante ante el pueblo de Dios, y esto va seguido de pobreza, ya que se cierran las puertas, se les quitan los bienes, se discrimina al creyente y por supuesto hay escasez. Para este grupo de la población hay pobreza. Y esto contrastaba con la riqueza que tenía el resto de ciudadanos de Esmirna, incluidos ahí los judíos. Los judíos conocían la profecía del Antiguo Testamento, enfáticamente en Isaías, en donde iba a venir el Mesías prometido, y ellos lo habían negado, ¿cierto? Lo habían negado y el Señor Jesús les dice: ustedes son verdaderamente hijos de su padre, el diablo. Así, estos judíos en Esmirna, quizás herederos de los judíos que estuvieron con Cristo, tienen el mismo actuar al negar el nombre de Cristo como Señor, es decir, como Dios, y al rechazar a los hijos de Dios, a los creyentes de la ciudad, estaban rechazando al mismo Dios, es decir, estaban siendo culpables también de blasfemia. Conociendo la verdad, la negaron abiertamente. Concluimos que uno puede tener total abundancia, total riquezas, total aprobación del mundo, pero si uno no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. Al contrario, ¿cierto? Concluimos que tú puedes tener carencia absoluta, incluso de las cosas básicas de la vida, de tu ropa, ¿cierto? De la comida, en fin. Pero si tienes a Cristo, tienes absolutamente todo. Eres verdaderamente rico. Y Dios sigue hablando a su iglesia, y hoy nos enfocaremos entonces en los versículos 10 y 11. El versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y hoy vamos a ver entonces 2 puntos, que es el aliento del autor en medio de la prueba y el consuelo en recompensas eternas. Estos 2 puntos van a estar mezclados, por decirlo de alguna forma, en un solo gran punto dentro de lo que hoy día veremos, que es el aliento del autor en recompensas eternas. Vemos que el conocimiento de Dios no está solo en lo que vimos en la prédica anterior, en la tribulación, ¿verdad?, en la pobreza, en la blasfemia de los judíos, sino que también ahora podemos ver que el conocimiento de Dios también está en lo que están pasando los cristianos en Esmirna, pero también en lo que van a vivir, en lo que ellos van a sufrir. Dice el texto: no temas en nada lo que vas a padecer. Dios se dirige también en este versículo de manera particular a cada creyente de la iglesia, a cada uno de sus miembros, quizás adelantándose a esta persecución, palabras que en la soledad el creyente recuerda, en medio de la prueba en la soledad el creyente recuerda estas promesas que por lo general en la Escritura van directamente a cada persona, a cada creyente individual. En Juan 4, si me pueden acompañar, primera de Juan 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Se me mueven las hojas con el ventilador. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Cuando entendemos, hermanos, que todo cuanto Dios permite y cuanto Dios advierte que va a suceder en nuestra vida, lo entendemos como que es el amor de Dios,
probando nuestras vidas, nosotros debemos entonces entender también que no debemos temer. Voy a repetir un poco la idea. Cuando nosotros entendemos, de acuerdo a lo que estaban viviendo los creyentes en Esmirna, y leemos, ¿verdad?, Primera de Juan, lo que acabamos de leer, que todo lo que Dios permite en nuestra vida es por amor de nosotros mismos, incluso la persecución más cruel, no debemos temer, no debemos temer. Por eso el Señor le dice, no temas en lo que vas a padecer. Es decir, yo estoy permitiendo esto por amor de tu vida. No vemos que el Señor le prometa cosas como, por ejemplo, algo grande viene después de esta tribulación. ¿Cierto? Que eso es común escucharlo en círculos cristianos. Si tu hijo está hospitalizado, leía el otro día un comentario de un amigo, es porque sí o sí algo grande Dios tiene preparado para ti y para tu hijo. El Señor no hace eso. Tampoco el Señor los reprende por no tener fe para ahuyentar a las pruebas. ¿Cierto? Lo escuchaba en una predicación alusiva a lo que es Esmirna, en donde el predicador efectivamente decía que la iglesia actual, si hubiera sido la iglesia de Esmirna, debería haber reprendido este espíritu que le estaba diciendo van a venir persecuciones. El Señor no les dice pónganse a orar para ahuyentar a las persecuciones, sino que Él le dice no teman en medio de las persecuciones. Cuando entonces vemos estas cosas, podemos ver que lo que el Señor está haciendo es decirle efectivamente lo que sí van a vivir. Y Él le dice que van a vivir en prueba. Él les dice que van a pasar persecución. Él le dice que van a padecer por causa de su nombre. Les advierte de lo que vendrá, mostrando que esto tiene como fin la perfección de sus vidas. Juan 16:33 nos dice que en el mundo, no sé si recuerdan, tendremos aflicción, pero debemos confiar. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo he vencido el mundo. Es exactamente la credencial con la cual el Señor se presenta ante la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero volvió a vivir, quien ha vencido la muerte y quien ha vencido al mundo y a sus ataques. Entonces, si el Señor está permitiendo que su iglesia atraviese por este periodo en donde van a padecer y se toma el tiempo de advertirlos, es por amor de su pueblo y ellos van a vencer también esta prueba. Es maravilloso, hermano, encontrar la palabra no temer o el concepto de no temer en la Escritura. Es raro, y algunos tratan de poner aquí una interpretación o dar un mensaje súper alentador, pero es curioso, por decirlo menos, que la palabra o el concepto de no temas aparece 365 veces en la Escritura. Y claro, aquí se da el gran golpe, ¿verdad?, a la confianza y decir, hermano, una vez por día el Señor te está diciendo, no temas. Se puede interpretar así, ¿verdad? Es curioso. Pero más allá de eso, hermanos, lo que realmente demuestra la Escritura es que tantas veces aparece la palabra no temas o el concepto de no temer en la Escritura, que Dios muestra en eso que está efectivamente preocupado de su pueblo, que está efectivamente advirtiendo a su pueblo del peligro que ha de venir, pero también diciéndoles no teman, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, no lo busquen, yo lo voy a ir leyendo, lo pueden anotar. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, con Cristo, ¿cierto? Mateo capítulo 14, versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Recordemos el contexto, los discípulos estaban en la barca y había una tormenta en medio de ellos. Ellos estaban en medio de esta tormenta. Entonces ellos se encuentran de repente con Cristo y dicen,
un fantasma, ¿cierto? Y dieron voces de miedo, o sea, estaban realmente asustados. Aparte de la tormenta, estaban viendo un fantasma y que se venía acercando donde ellos. Pero enseguida Jesús les habló, ¿cierto? Diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, el mismo Dios que se presenta a la iglesia de Esmirna diciendo, yo soy el que soy, quien tiene el control absoluto de las cosas, está mandando a que no tengan temor. No solo podemos no tener temor, no solo podemos no tener temor, sino que, hermanos, estamos llamados, debemos no tener temor en medio de la prueba. El primero y el último, ¿cierto? Quien estuvo muerto y volvió a vivir, te está diciendo hoy, a través de la palabra, no temas, a pesar de la circunstancia en la que te encuentres. A pesar, Él conoce cada cosa, hermano, lo decíamos, Él conoce lo que está afligiendo tu corazón. El Señor te está diciendo, no temas. Dice 1 Corintios 10:13, leámoslo, hermanos, que es un poco más largo y quiero que lo podamos compartir. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, fiel es Dios, ¿cierto? Fiel es Dios, que no va a dejar, hermanos, que nuestras vidas, que nuestros cuerpos puedan ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Es decir, lo que a ti te parece malo y lo que a ti te está pareciendo abuso de Dios y que en donde tú estás cuestionando a Dios, es lo que Dios ha permitido que te suceda porque es lo que puedes soportar. Y si tú lo soportas de la mano del Señor, no debes tener temor y debes entender que es por amor de tu propia vida, hermano. El Señor toma su tiempo y se ocupa, hermanos, tiernamente. El Señor se ocupa tiernamente, porque si Él quisiera, hermano, no lo hubiera hecho. Y Él seguiría siendo Dios, y su pueblo debería haber seguido sirviéndole, adorándole, buscándole y sufriendo por su causa. Pero el Señor se toma su tiempo de manera tierna en advertir a sus hijos y decirles lo que va a venir, lo que sucederá. ¿Y qué es lo que sucederá? Lo vemos en el mismo texto, dice, he aquí, es decir, atención, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor hace 3 cosas maravillosas en este texto y nos muestra un patrón que por misericordia y gracia el Señor hace con nosotros. Repito, si Él quiere no tendría por qué hacerlo, pero Él está al cuidado de su pueblo tiernamente y este patrón lo repite en nuestra vida. Primero que nada, Él dice lo que sucederá, ¿cierto? Segundo, Él dice cómo sucederá. Y tercero, Él dice el por qué esto sucederá. Entonces, ¿qué sucederá? Dice el texto, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Esto, hermanos, era sinónimo de muerte. Las cárceles actuales, en nuestro contexto en Chile, pueden ser lo peor, ¿cierto? Podemos ver los reportajes en la cárcel en donde hay muerte, efectivamente en algunas ocasiones en donde hay pleitos internos, pero hay ciertos vigilantes, ¿verdad?, que están cuidando de que esto no suceda. Podemos ver en el contexto de las cárceles actuales que hay comida, quizás llega de distintas formas, en fin, pero hay comida. Hace 2 o 3 meses me tocó estar en una cárcel, en la cárcel más grande que está acá en Santiago y Antigua, que es donde está el óvalo, la expenitenciaria, exactamente. Y la verdad es que, claro, el ambiente es denso, ¿verdad? Y hay todo un mundo oscuro dentro pero uno veía a los servicios que se le entregaban a los presos y ciertos beneficios que ellos tienen y pueden optar, haciendo conducta, en fin, les llevaban comida. Estuve 2 días completos donde en la aperta límite en donde les llevaban sus comidas, y uno podría decir, ¿y por qué le tienen que dar comida si están presos? Tienen que pagar.
pero hay un cuidado y hay ciertos beneficios que ellos tienen. En el contexto de Esmirna no había absolutamente ningún beneficio. Ningún beneficio. Si tú caías preso, lo más probable era que no ibas a tener ni siquiera comida. Dentro de la cárcel, hermanos, que por lo general eran lugares oscuros y apartados totalmente de los colores, de los aromas, de la comunicación entre seres humanos, estaba solo, absolutamente solo. Lo único que te esperaba era la muerte. O morías de hambre, o morías abusado por otro preso, o, siendo creyente, estabas esperando el momento en que te vinieran a buscar los soldados, te presentaran a tu verdugo y te mataran. Eso significaba: el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. Es decir, hermanos, van a morir. Para el creyente, hermanos, para el creyente no debe ser una sorpresa el vivir la persecución por Cristo. A nosotros como que leemos estas cosas y como que nos parecen raras y decimos: wow, ¿por qué? ¿Pero cómo? ¡Qué increíble! ¿Eh? Oye, como era la antigüedad. Hoy en día hay miles de creyentes que están viviendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y nosotros, hermanos, en nuestra realidad, con nuestras libertades, estamos cómodos, peleando por tonteras muchas veces, prefiriendo más horas de sueño antes que estar aquí levantando la bandera del Evangelio. Quizás coqueteando con el mundo en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la universidad, en fin. Pero tenemos una oportunidad tremenda, hermanos, que debemos aprovechar. Tenemos una oportunidad que muchos de los creyentes de Esmirna hubieran deseado, hermanos. Tenemos un campo abierto para poder presentar el Evangelio, para poder presentar nuestras vidas, hermanos, por la causa de Cristo. Aprovechemos entonces, hermanos, esta oportunidad para predicar el Evangelio. Me ha llamado mucho la atención la vida de Richard Grumbart. No sé si lo conocen. En la Segunda Guerra Mundial inició su ministerio en Rumania, casado con un hijo. Empezó a predicar en los campos de concentración a los soldados y posteriormente, por supuesto, a los judíos. Él era de ascendencia judía y a través de la predicación hablaba 9 idiomas, entonces aprovechaba, ¿verdad?, esta habilidad, estos talentos que Dios le había dado para sacar a los niños judíos, a los presos judíos y llevarlos a otros países con más libertad. Posterior a esto, el movimiento comunista se adentró en su país, en Rumanía, y empezaron a perseguir a los creyentes que no estaban de acuerdo con el comunismo. Él estuvo, hermano, aproximadamente 10 años en una celda solo, oscura, pero solo, absolutamente solo. Dice que a veces comía un pan a la semana. No tenía la Biblia, no tenía hermanos, no tenía un lápiz como escribir, no tenía absolutamente nada. ¿Y por qué cómo escribir? Porque la mayoría de los creyentes, cuando estamos en soledad, y lo vemos en la historia de varios creyentes, podemos dejar nuestros pensamientos escritos como consuelos para poder volver a leerlos en la misma prisión. Él no tenía absolutamente nada. Y cuando hay un montón de situaciones que él comenta, tiene un libro que se llama Torturado por Cristo, pastor anglicano y luterano posteriormente, inició en el anglicanismo. Pero cuando él sale de la cárcel, pensando que lo van a fusilar porque lo ponen contra un muro con sus ojos vendados, imagínense después de 10 años de estar en la oscuridad, él sale de la cárcel, hermanos, le sacan la venda y le dicen: te puedes ir libre. Posterior a esto, y después de haber vivido todo esto, lo llevan a una iglesia en otro país en donde hay libertad de culto. Y él se sienta con su esposa y él llora durante todo el culto de manera desconsolada, hermanos. Y lloraba y lloraba. Y el predicador, atónito, lo va a buscar y le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras tanto? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Su esposa también estaba llorando. No podían parar de llorar.
Y él dice, me maravillo de que Dios permita que su pueblo pueda honrarlo de esta manera, de manera totalmente libre. Entonces, hermanos, aprovechemos la oportunidad que hoy tenemos de poder presentar el Evangelio de Cristo. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 14. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, no os sorprendáis. Lo que vivimos hoy no es la realidad. La realidad del creyente es la persecución. Lo que vivimos hoy, es la gracia de Dios permitiéndonos estar en este lugar y poder levantar la bandera del Evangelio. Ahora, segundo, el cómo y hasta cuándo sucederá. Habíamos dicho que el Señor les habla de tres cosas, ¿cierto? Lo que sucederá, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Ahora el cómo y hasta cuándo sucederá. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Es decir, el cómo es la tribulación que van a tener y el hasta cuándo es los 10 días. El Señor entonces le dice a su iglesia nuevamente de manera tierna que ocurriría esto y el cómo ocurriría específicamente con tribulación. ¿Qué era la tribulación? Presión constante, como cuando se muele en el molino, valga la redundancia, alguna semilla hasta que explote, ¿cierto? Y se convierta en polvo, por ejemplo el trigo, haciéndose harina. Esto es lo que los creyentes estaban viviendo, una presión constante, un hostigamiento constante también de los judíos, viendo a sus hijos morir, a sus esposas morir. Eso le dice el Señor que lo van a seguir viviendo, de esa manera. Recordemos que en Apocalipsis, como decía Alex, Pablo, hay muchas señales. Los 10 días no quiere decir que iban a ser 10 días. No, sino que está el Señor diciendo que la tribulación tiene un principio y tiene un final. El Señor no nos va a dar una tribulación más allá de lo que podamos soportar. El Señor le está diciendo a su pueblo, van a sufrir tribulación por un periodo determinado. Hay muchos que han dicho que estos 10 días son las 10 persecuciones que sufrió la iglesia a lo largo del Imperio Romano. Tenemos, por ejemplo, voy a nombrar a los emperadores: Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Severo, Tracio, Decio, Valeriano, Galerio y Diocleciano. Fueron las persecuciones más duras que vivió la iglesia y efectivamente fueron 10. Podríamos decir que cuadra esto con lo que está diciendo el mismo Jesucristo a su iglesia, pero la verdad es que la persecución sigue. La persecución sigue hoy día, hermanos. En Medio Oriente tenemos hermanos muriendo por la causa de Cristo. Y la persecución no duró 10 días o 10 periodos, la persecución sigue. Pero va a llegar un momento en donde se van a cumplir estos 10 días, es decir, un periodo completo, en donde el Señor va a decir, basta. Ahora, ¿para qué iba a suceder esto? Dice el texto, para que seáis probados. La reacción natural de nuestros corazones no es a recibir las pruebas de parte de Dios. Nuestra reacción natural, hermanos, es a recibir los beneficios de Dios, es a recibir los placeres de la vida. Y cuando viene una prueba, por mínima que sea, reclamamos al Señor. Reclamamos al Señor porque nuestra condición natural es a rechazar la prueba, a rechazar la prueba. Nos acostumbramos al menor esfuerzo. Nos acostumbramos al menor esfuerzo y vivimos así.
Cuando viene la prueba, como decía, la rechazamos. Sin embargo, la realidad bíblica dice que Dios nos probará y que no os sorprendáis con la prueba. Cuando mi hijo estuvo hospitalizado, Leonardo, y verlo, veníamos riendo desde Talagante en el auto de Rodrigo, apretados porque gracias al Señor nos pudimos venir ahí, porque iba a venirme de hecho en micro a Santiago, pero verlo ahogado, sin respirar, con peligro de muerte en una de esas crisis, y llegando al hospital después de calmar a mi esposa que estaba bastante nerviosa, en la soledad de un pasillo yo discutí con el Señor. Esa es la realidad. Yo no dije, Señor, gracias por esta prueba, aquí te voy a glorificar. Gracias, Padre, porque me elegiste a mí para probarme con la vida de mi hijo. No, yo discutí con el Señor, hermanos. Y es lo que la mayoría de nosotros hacemos ante una prueba. Y discutí con el Señor. Iba a verlo de repente, y cuando iba a verlo venía otra vez otra crisis. La doctora se asustaba, no sabía qué hacer. Se estaba ahogando, se ponía morado, se estaba muriendo bajo mi entender. Y estudiando ahora la carta de Esmirna y en los padecimientos de mi hermano allá, por tantos años atrás, puedo decir que la vida de mi hijo y la prueba que el Señor permitió que yo pasara, no es nada, hermanos, no es nada comparado al sufrimiento que nuestros hermanos y muchos más en la historia han vivido por causa del Señor. Después de que Leonardo salió del hospital, de ya verlo mejor, de ya verlo molestando en la reunión, pude ver, hermanos, la mano poderosa de Dios obrando en medio de la prueba, en mi corazón, en el corazón de mi esposa, diciéndonos que nada somos y que en la prueba lo que el Señor desea, hermanos, es enseñarnos dependencia absoluta de Él. ¿Quiénes quieren pruebas? Cuando venimos al cristianismo debemos entender que vamos a sufrir persecución y que la prueba produce entonces en nosotros un mayor entendimiento de Dios. Y al conocer a Dios, hermanos, podemos servirle mejor y podemos gozarnos en Él. Romanos 8:28 es conocido. ¿Qué dice? Leámoslo, hermanos. Es muy conocido. Pero cuando tu hijo está muriéndose o lo ves pasar por esto, desecha este texto. Podríamos cortarlo con tijera desde la Escritura. En esos momentos, si tuviéramos la Escritura en mano, dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Todas las cosas me ayudan a bien. Pero cuando estamos en medio de la prueba, la verdad es que nos olvidamos de esto, hermanos. Yo me olvidé de esto. Nos olvidamos de esto. Dice Santiago, vamos a leer el 29. ¿Por qué el Señor permite estas cosas malas? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el Señor permite lo bueno y permite lo malo, es decir, esta prueba que a nuestros ojos es mala, pero para Dios es algo bueno que está haciendo en nosotros, para que seamos como Cristo. Y para que nos parezcamos a Cristo, nuestros hijos entre ellos se parecen. Yo y mi familia nos parecemos, hablamos parecidos, nuestros rostros son parecidos, nuestras mañas son parecidas, ¿cierto? Y el Señor, nuestro Padre Santo, permite la prueba para que nos parezcamos a Dios. ¿Cómo? Dice el texto al final, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos, para que seamos como hermanos de Cristo, así de parecidos. Para eso es la prueba. Santiago capítulo 1. Si me pueden ayudar, si pueden leer conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta para qué Dios permite la prueba? Para que seamos como Cristo, para que seamos perfectos, para que no nos falte cosa alguna, hermanos. Para eso es la prueba. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, luego de la prueba, luego de la tentación, hay una recompensa. Luego el texto nos dice, lo vamos a leer. Entonces vimos que el Señor nos manda a no temer, el Señor nos dice lo que va a ocurrir, nos dice qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y por qué va a ocurrir. Y luego nos dice, sé fiel hasta la muerte, dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También dice el 11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel entonces hasta la muerte. Y claramente el ser fiel es algo que debe marcar la vida de los creyentes. O sea, si hay algo que debe marcar nuestra vida, hermanos, es ser fiel a Dios. En la circunstancia que estemos, con la persecución en el grado que estemos, debemos ser fiel a Dios. Sin embargo, a pesar de que esto lo sabían los creyentes, el Señor hace hincapié en esto y exhorta a los creyentes a serles fiel. Entonces el Señor está llamando a su pueblo, a sus hijos, de manera individual, ¿cierto? A serles fiel hasta la muerte, pero también de manera congregacional. La iglesia de Esmirna es la que nosotros conocemos como la fiel. La iglesia de Esmirna es la que conocemos que sufrió esta persecución. La iglesia de Esmirna es la que conocemos que no tuvo reproche de parte del Señor. Pero la iglesia de Esmirna estaba compuesta por cada uno de los miembros a los cuales el Señor también se dirige de manera individual. No quiere decir esto, hermanos, ser fiel hasta la muerte, que debemos morir para ganar algo. O sea, si pensamos que las bendiciones de Dios son de acuerdo a nuestras obras, estamos equivocados. Si vivimos haciendo cosas para que Dios nos dé cosas, estamos viviendo erradamente. Pero sí quiere decir, y aquí hay una cierta, no contradicción, pero sí una paradoja, en que Dios, hermanos, Dios nos da recompensas. Y Dios es bueno y nos da bendiciones. Ahora, el medio que Dios usa para darnos esas bendiciones es nuestra obediencia. Nuestra obediencia a Él. Entonces, nosotros no vivimos por las recompensas solamente. Nosotros vivimos por obedecer al Señor. Y el Señor, como es bueno, nos da ciertas recompensas, ciertas bendiciones. Dice que se debe ser fiel, el texto dice que se debe ser fiel a pesar de que se morirá, no porque se morirá. Es decir, ser fiel hasta la muerte. Está diciendo, hermanos, sean fieles incluso si deben llegar a morir. No está diciendo, hermanos, sean fieles hasta que mueran. ¿Se entiende la idea? Es decir, nuestra actitud y nuestra vida debe ser una vida entregada totalmente a la causa de Cristo. ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto tú estás siendo fiel al Señor? ¿Estás dispuesto, hermano, a perderlo todo, incluso tu vida, por la causa de Cristo? Esas son preguntas que debemos hacernos. La fidelidad del creyente debe estar no en sus obras, lo dije, sino que en Cristo. El creyente, hermanos, no es verdaderamente fiel en sí mismo. El creyente no es verdaderamente fiel en sus obras, sino que uno es contado por fiel
y puede vivir una vida en progreso solo por la gracia de Cristo. Solo por la gracia de Cristo. Es decir, cuando nos acercamos a Él, Él nos revela, o se nos revela, ¿cierto? Y de esta forma comenzamos a adquirir mayor fe en Él, gracias a que lo conocemos. El rey David, cuando enfrentó a Goliat, dijo, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Dijo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. O como dice Zacarías 4:6, cuando el ángel habló a Zorobabel, entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, cuando nosotros vivimos por fe en Cristo Jesús, sabemos que en medio de la prueba más grande vamos a salir victoriosos. Segundo, con esto terminamos, consuelo entonces en recompensas eternas. Le dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Podemos ver entonces, hermanos, dos recompensas en estos versículos. Parte del versículo 10 y en el versículo 11. Primero, la corona de la vida, ¿cierto? Y segundo, que no sufriremos daño en la segunda muerte. ¿Qué es la corona de la vida? En Esmirna habían juegos deportivos, olímpicos se les puede llamar. Habían juegos como en varias ciudades griegas, ¿cierto? En donde los ganadores recibían una corona de laureles después de la ardua tarea que habían llevado a cabo. Y ellos, con gozo y alegría, recibían sus coronas en frente de las multitudes, elogiándolos, alabándolos, en fin. Sin embargo, los creyentes no recibirán esa especie de coronas. Más bien una corona incorruptible y eterna. Esto es estar en la presencia de Dios eternamente, hermanos. Ese es nuestro galardón. Esa es nuestra corona. La ciudad de Esmirna estaba también, no sé si recuerdan, coronada por sus edificaciones, ¿cierto? Cuando uno iba llegando a la ciudad desde la costa y veía la ciudad, uno podía ver en el cerro, que se llamaba El Pago, veía sus edificaciones que eran una verdadera corona, que coronaba a la ciudad de Esmirna de su riqueza, de su belleza. Y la coronaba efectivamente. Nosotros como ciudadanos celestiales, hermanos, tenemos también una corona que embellece absolutamente todo. Y que la ciudad celestial, haciendo un paralelo con Esmirna, la ciudad celestial es mucho mayor. Y está coronada por algo mucho mayor que estas edificaciones. Y esta corona es Cristo. Cristo. Es mucho más sublime, es mucho más santo, es mucho más precioso, es mucho más bello que cualquier cosa humana. Los comentaristas en su mayoría están de acuerdo, hermanos, en que esta corona es la vida eterna, que la corona es la vida que Cristo nos dio. En resumidas cuentas, esta corona, hermano, con la cual cada uno de nosotros deberíamos desear tener, desear poseer, es Cristo mismo. Primera de Corintios 9:25, leamos, hermanos. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, 4:8. Dice, por lo demás, voy a leer desde el 6, porque yo ya estoy hablando, Pablo, preso, ¿verdad? Sufriendo persecución. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Primera de Pedro 5:4. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Lo leíamos también en Santiago. ¿Qué es esta corona, hermanos? ¿Qué es? ¿Quién es esta corona? ¿Cómo es esta corona? Absolutamente comparable a nada. Esta corona, repito, es Cristo. Y nosotros seremos coronados con Cristo. Estaremos completos en Él. Esta vida está coronada actualmente, ¿cierto? Tenemos a Cristo, pero cuando estemos en la gloria, hermano, le veremos cara a cara y estaremos coronados por Él. Esta corona es para quienes aman al Señor, ¿cierto? Y para quienes hayan perseverado hasta el final. Será para los bienaventurados, como decía Santiago, que han corrido a los pies de Cristo, no para los perfectos, no para quienes en sus obras han tratado de llegar a un nivel, sino que es para los bienaventurados que han sido lavados por la sangre del Cordero y que han corrido la buena batalla de la fe, han estado en la lucha con caídas, con pecados, pero que han corrido a los pies de Cristo y a pesar de sus debilidades, de sus pecados y de sus carencias, se han aferrado al Señor. Un comentarista dijo, en relación a que el cristiano no vive por las recompensas de manera directa, sin embargo Dios nos muestra recompensas para motivar nuestro andar. Un comentarista dijo lo siguiente y les invito a poner atención. Algunos cristianos tienen problemas con las recompensas, objetando que nuestra obediencia a Cristo debe ser pura y desinteresada, sin estar motivadas por tales crasas motivaciones como una recompensa futura. ¿Cierto? Algunos dicen, no, uno tiene que vivir ciego nomás, lo que venga da lo mismo, vivamos para el Señor. Pero la palabra está llena de recompensas y de promesas. Esta objeción se entiende, y ciertamente es el caso de muchos cristianos que en el fondo traen consigo una mentalidad egoísta y calculadora al servicio del Señor, preguntándose, ¿y qué hay para mí? Efectivamente, hay un grupo de creyentes que al ver la recompensa, a la inversa, ¿verdad?, al ver la recompensa de las Escrituras dicen, ya, ¿qué hay para mí? Entonces está esto, esto y esto, entonces voy a vivir el cristianismo por las recompensas. Pero la contemplación de las recompensas celestiales aparece a todo lo largo del Nuevo Testamento, y yo agregaría también del Antiguo Testamento, como un estímulo a nuestra fidelidad en las circunstancias difíciles que hay en la tierra. Es decir, las recompensas son un estímulo, hermanos, para nuestra fidelidad cuando atravesamos por circunstancias difíciles en la tierra. Mantener nuestros ojos en el premio puede motivarnos a mantener integridad espiritual cuando estamos enfrentando las tentaciones y sufrimiento de la vida terrenal. Más aún, las recompensas son de tal tipo que solo un verdadero cristiano es capaz de apreciarlas verdaderamente. Es decir, Dios, en su soberanía y por amor de nosotros, a pesar de habernos levantado, ¿verdad?, de los muertos y habernos dado vida en Cristo Jesús, Él también nos muestra otras recompensas celestiales, no para que nosotros vivamos una vida egoísta pretendiendo alcanzarlas. Como decía un predicador, yo no quiero esas bendiciones en el cielo, yo las quiero aquí y las quiero ahora. No, las recompensas, un verdadero creyente las va a entender, hermanos, como algo que Dios en su infinita misericordia ha puesto para que nosotros nos motivemos y para que cuando estemos teniendo una tentación grande, nuestro espíritu sea confortado.
Cuando leemos entonces que recibiremos coronas, no deberíamos gozarnos por el objeto, sino que debemos gozarnos por lo que significa tal objeto. Estar en la presencia de Dios y disfrutar de Él. Nuestra corona, ¿cuándo? Para siempre. El fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, este mensaje es para la iglesia de Esmirna, para las iglesias de Asia y para la iglesia universal de Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Por último, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, otra recompensa, otro beneficio, otra motivación que el Señor en su misericordia nos da para que nosotros veamos su bondad y queramos alcanzarlo y servirle. Dice, confirmando sus palabras, el Señor dice que quien venciere, es decir, quien sea fiel, es decir, quien sea hallado justo al final, éste no estará en la segunda muerte. Es decir, hermanos, no será castigado eternamente, sino que éste será recibido en los cielos y entrará en el gozo de su Señor. Simon Kistemaker, y una vez más y una vez más aparece el verbo triunfar en una promesa. El vencedor recibe la promesa de que no lo va a afectar la segunda muerte. La primera muerte forma parte del fallecimiento físico de uno, y la segunda de quedar para siempre aislados de Dios. Los santos pueden sufrir muerte física de manos de sus perseguidores, pero nunca quedarán separados de Dios, porque por el contrario, los incrédulos serán arrojados al lago de fuego y sufrirán muerte eterna. Esto quiere decir que experimentarán no aniquilación, sino castigo eterno. Pero quienes hemos, hermanos, confiado en Cristo, quienes hemos abrazado la fe, quienes hemos sido lavados por la sangre del Señor, y como dice Gálatas 2:20, quiero que lo puedan leer, hermanos, conmigo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, los que viven esta realidad de Gálatas 2:20, los que ya fuimos perdonados por el Señor, somos salvos, pero caemos en pecado, hermanos. Muchas veces tropezamos en la carrera de la fe. Y lo que vivimos en la carne, es decir, cuando caemos y pecamos, lo debemos vivir no en nuestra obra, sino en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En el frescor que Él nos da en medio del desierto. En el perdón que Él nos da. En la alegría y el gozo que debemos tener al entender que fuimos perdonados, que estamos siendo perdonados también. Hermano, no es por nuestra fuerza que vamos a llegar a la gloria, sino que es por la fuerza de Cristo Jesús, por su victoria en la cruz y por la vida que Él ahora nos da. El cristianismo debe estar marcado no por temor mal enfocado a Dios o por miedo al castigo de Dios. La vida del verdadero creyente, hermano, está marcada por un servicio a Dios, entendiendo lo que Dios ha hecho, lo que causa un gozo y una alegría de venir el domingo a la iglesia, de vivir la vida en general en nuestros trabajos, en fin, y de poder decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí, hermanos. Y aferrados a esta verdad es que podemos ser contados con quienes no sufrirán daño de la segunda muerte. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por tu palabra. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Padre Santo.
Padre, gracias te damos por las pruebas que muchas veces rechazamos. Perdónanos porque te cuestionamos y discutimos tontamente contigo, Señor, cuando tu palabra nos muestra que la prueba es un cuidado que tú tienes con nosotros, que no vas a dar mayor prueba de la que podamos soportar y que el fin es hacernos igual a Cristo, siendo Él el primero de muchos hermanos. Padre Santo, ayúdanos a entender esto, Señor, y a vivirlo en lo individual, en secreto, en esos lugares en donde estamos siendo perseguidos, donde vivimos tribulación, en la pobreza que vivimos a causa de tu nombre, quizás por no obedecer a órdenes de nuestros jefes que van en contra de tu palabra y hemos quedado con menor ingreso, Señor. En fin, Padre, ayúdanos a gozarnos en medio de eso, porque debemos saber en quién hemos creído y a quién estamos obedeciendo, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ver estas recompensas hermosas, estas promesas, Señor, que tú has dejado en tu palabra, no como una carga, Señor, sino que a verlas, Padre, como algo que tú vas a darnos por amor, Señor, porque tu gracia es inmensa, Señor, y que esto nos motive a servirte con alegría, con gozo, Señor. Padre, que esta tu palabra, el ejemplo de la iglesia de Esmirna, impacte profundamente nuestros corazones y que no quede, Señor, solamente en nuestra mente, sino que podamos llevarlo, Padre Santo, a nuestras obras, Señor, en lo individual y también en nuestra congregación. Te suplico, Padre, de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.